Y el día de hoy quiero que veamos este rasgo de carácter que es la integridad. Y para ello he preparado este sermón que he titulado Integra a tu vida integridad. Integra a tu vida integridad. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo que la manera en la cual usted y yo ejercemos nuestro trabajo aquí en la iglesia, nuestro servicio para la obra de Dios, dice mucho de nosotros. La manera en la que usted se comporta, la manera en la que usted trabaja aquí en la iglesia, que se somete a la autoridad de los líderes de ministerio, de los diáconos, de los pastores, dice mucho de usted. Habla mucho acerca de su persona, la manera en la que actúa, la manera en la que se comporta. Y quiero decirle esto porque en la actualidad existe la tendencia en muchas partes del mundo de querer gobernar o de querer hacer valer esa autoridad por imposición, a la fuerza, sin tomar en cuenta lo que piense, diga la otra persona. Yo soy el que está en autoridad y tú tienes que obedecerme y hazle como quieras. Y eso es allá en la sociedad, allá afuera. El mundo está lleno de personas que gobiernan naciones o que están en autoridad en el trabajo, que tienen esta característica de imponerse, de poner fuerza sobre las personas que están a su cargo. Pero la Biblia nos dice que ese modelo, eso que el mundo está practicando, no es algo que aquí en la iglesia debe estar sucediendo. Incluso la Biblia nos dice que ese modelo no debe existir en un cristiano. El imponerse a la fuerza no debe ser propio de un cristiano el ser una persona así. Incluso la Biblia, hermanos, menciona en las cartas pastorales cuál es el perfil o las características, los requisitos que deben tener los líderes y que deben mostrar de manera constante. Si usted tiene oportunidad leyendo ahí Timoteo o Tito, va a encontrar una serie de lista de requisitos que los pastores, los líderes, los diáconos, se supone que debemos estar cumpliendo. Y el Señor nos ha dado a su Santo Espíritu para que sea posible cumplir ese perfil. Pero hermanos, ese perfil o esas características no solamente son propias de los líderes, son propias de todo aquel que ya es creyente. Son propias de todo aquel que ya es un hijo o una hija de Dios. Y los líderes pues son los que deben poner el ejemplo, mostrando esta integridad. Pero todos somos llamados por igual a integrar a nuestra vida la integridad. Este rasgo no se aplica solamente al pastor, no se aplica solamente a los diáconos, no se aplica solamente a los líderes. Todos debemos ayudarnos a ser y a vivir en integridad. Y el día de hoy es por eso que quiero que juntos veamos a la luz de la palabra y respondamos la pregunta central del mensaje. ¿Qué necesitamos hacer para ser íntegros? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo poner en práctica para poder desarrollar un carácter cristiano que se destaque y resalte por ser íntegro? Y para ello voy a usar la porción de la Escritura ahí en Primera de Tesalonicenses y voy a dar 3 respuestas acerca de lo que necesitamos hacer para ser íntegros como Dios lo está esperando. Así que quiero comenzar dándole la primera respuesta. Para ser íntegros, para desarrollar este carácter cristiano, necesitamos ser aprobados por Dios. Si usted es observador, va a ver en los versículos 1 y 2 cómo Pablo junto a Silas son aprobados por Dios. Pero ellos tuvieron que realizar algo, hermanos, en su humanidad para poder recibir esa aprobación por Dios. Es cierto que cuando usted y yo venimos a Cristo y nos entregamos completamente a Él, Dios nos aprueba, nos recibe, pero esa aprobación también Él la quiere seguir de manera constante haciendo una realidad en nuestra vida. Pablo, hermanos, comienza este capítulo recordando lo vivido en su visita a Tesalónica después de haber predicado el evangelio allá en Filipos. Y él empieza diciendo que junto a Silas, su compañero de ministerio, ellos pasaron por muchos sufrimientos, por mucha oposición. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica para decirles, mi visita, mi viaje misionero, a pesar de esa oposición, dio
fruto, dio resultado. Y eso fue porque Pablo, junto a su compañero Silas, habían sido aprobados por Dios. Me llama mucho la atención que de manera clara Pablo dice: mi visita no fue un fracaso, no fue una pérdida de tiempo, porque Dios respaldó la predicación a pesar de la oposición. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque hubo, hermanos, varias manifestaciones del poder tan grande que tiene nuestro Dios. La gente se convirtió de ideas equivocadas y de creencias erróneas al Dios vivo y verdadero. Y eso, hermanos, fue posible porque Pablo y Silas habían ya sido aprobados por el Señor para predicar el mensaje del evangelio. Y eso fue porque Pablo y Silas fueron hombres íntegros delante del Señor. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que usted y yo somos aprobados por Dios cuando tenemos convicciones profundas. Vea conmigo el verso 1 y verso 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Dice: ustedes bien saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿O qué está haciendo? Les recuerda a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que ellos pudieron continuar la predicación del evangelio. Él y Silas habían sufrido una persecución, habían sufrido azotes, habían sufrido adversidades, pero como tenían una convicción profunda y eran hombres íntegros, fueron aprobados por Dios y respaldados por el Señor. Y su predicación tuvo éxito. A pesar de que ellos habían padecido, a pesar de que ellos habían sido ultrajados a causa del alboroto, cuando Pablo reprendió a aquel espíritu maligno de la muchacha que adivinaba, a pesar de eso, Pablo y Silas fueron íntegros y esa integridad los llevó a ser aprobados por Dios. No se echaron para atrás cuando vieron la oposición. No se dieron por vencidos cuando vieron la adversidad, sino porque tenían una convicción profunda, siguieron avanzando hacia adelante, demostrando así que habían sido aprobados, enviados y estaban siendo respaldados por nuestro Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que esa convicción es la que a usted y a mí nos va a ayudar a mantenernos firmes en las pruebas. Si queremos ser aprobados por Dios, para desarrollar integridad, necesitamos tener convicciones profundas. Necesitamos creer lo que la Biblia dice. Y más importante, necesitamos vivir y hacer lo que la Biblia dice. Porque eso nos va a llevar a ser aprobados por Dios. Hermanos, cuando pasemos por algún padecimiento a causa de Cristo, a causa del ministerio, debemos pedir, así como Pablo y Silas, la valentía, la confianza de parte de Dios para seguir trabajando en su obra. El cristiano debe tener valor. El cristiano tiene que ser una persona confiada, y no por sus propias fuerzas o méritos, sino por los méritos de Cristo y de aquel que está en él, que es nuestro Dios. Y hermanos, si usted y yo hacemos esto, desarrollamos convicciones profundas que nos van a sostener en los tiempos difíciles. Pero también somos aprobados por Dios al tener motivaciones correctas. Miren junto conmigo el verso 3 y 4. Dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: como ven, no predicamos con engaño, ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito, nuestra motivación, dice Pablo en otras palabras, es agradar a Dios, no a las personas, no a los hombres, no a los hermanos de la iglesia. Nuestra motivación es correcta porque anhelamos agradar al Señor. Solamente Él, dice Pablo, solamente Dios examina las intenciones de nuestro corazón. En estos versículos, Pablo de manera muy clara presenta la manera como Dios lo aprobó. Pablo dice: yo fui aprobado no por mis méritos, no por mi capacidad o por mi conocimiento o por mis influencias y relaciones. Fui aprobado porque soporté
la oposición. Fui aprobado porque aguanté la adversidad de manera firme y entonces fui comisionado para predicar el Evangelio. Hermanos, hoy en día el Señor nos está llamando a que juntos, como iglesia, en unidad desarrollemos esta disposición para servir y para anunciar el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios está esperando en cada uno de nosotros. Y es importante que nuestros corazones sean aprobados por Dios para que usted y yo desarrollemos integridad, tengan motivaciones correctas. Yo le pregunto, sin necesidad que responda en voz alta, sus motivaciones por las que está aquí el día de hoy y por las cuales sirve al Señor, ¿son motivaciones correctas? ¿O usted es de ese grupo de personas que quiere ser reconocido, que quiere ser adulado, que quiere recibir un trato diferente o que quiere mandar? Porque hay muchos que sirven al Señor y quieren ser líderes o las personas a cargo porque piensan que eso les va a dar cierto estatus aquí en la iglesia. Dios, hermanos, dice aquí la palabra que ve nuestro interior y ve las motivaciones que usted y yo tenemos. Y si no son las correctas, no vamos a ser aprobados por Él. Y si no somos aprobados por Él, no podemos desarrollar integridad. Me gusta mucho, hermanos, ver la vida de Moisés. Usted, creo, conoce esta historia y si no, ha de recordarle cierta porción de la Escritura en la que nos dice que Moisés pasó 40 años en el desierto, siendo probado por Dios, siendo examinado para ver, Moisés, ¿tienes el perfil correcto? ¿Tienes convicciones profundas? A ver, Moisésito, ¿tienes motivaciones correctas? ¿Por qué quieres ser usado por mí? Y me gusta ver cómo en este proceso de espera de Moisés en el desierto, Dios, después de que lo aprueba, lo encomienda y lo manda a ir delante de Faraón. Y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Pero me gusta también ver cómo Pablo le dice a Timoteo, su hijo en la fe, su discípulo, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, como un obrero íntegro, que tiene convicciones profundas, pero que también tiene motivaciones correctas. Pablo nos está diciendo lo mismo a nosotros. Necesitamos ver qué nos motiva a servir a Dios y hacer este servicio con integridad. Segunda respuesta, hermanos, para ser íntegros necesitamos relacionarnos con amor. Si usted quiere realmente desarrollar este carácter cristiano, esta virtud de integridad, necesita relacionarse con las personas y hacerlo con amor. La manera en la que nos relacionamos dice mucho también de nosotros. Así como al principio le dije, la manera en la que sirve y se comporta dice mucho de usted. Incluso dice más que sus palabras. La manera en la que se relaciona dice también mucho de usted y dice también mucho acerca de mí. Más que todas nuestras palabras. Y me llama la atención como Pablo dice que también él es una persona íntegra junto a Silas, su compañero de ministerio, porque tenían esta característica. Se relacionaban, pero lo hacían con amor. Nosotros, hermanos, debemos relacionarnos con las demás personas de esa misma manera. Y yo quiero decirle que si usted quiere relacionarse con amor, debe usar palabras honestas. Me gusta lo que dice el verso 5 en su primera parte. Dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero, con el fin de recibir un provecho o beneficio. Pablo fue una persona que se relacionó con amor y usó palabras correctas. Piense también, hermano, usted ahí en su lugar. ¿Qué tipo de palabras está usando? Piénselo bien. ¿Qué palabras está usando? Porque la Biblia es muy clara y nos dice que la lengua es algo ingobernable. Es algo que muy difícilmente podemos controlar con nuestras fuerzas.
Y la Biblia también nos dice que hay que cuidar que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Y eso solamente es posible al usar palabras honestas. Pablo, hermanos, fue alguien que siempre cuidó sus palabras. Y por eso es que le escribe con autoridad a los tesalonicenses para decirles: de mí nunca han recibido palabras lisonjeras. Ahora, yo no sé si usted sabe qué es una palabra lisonjera, pero Pablo está dando a entender: yo nunca les hablé de manera hipócrita, nunca les dije mentiras, nunca les dije lo que ustedes querían escuchar, les dije lo que Dios quería que les dijera. Porque yo entendí que tenía que hablar palabras honestas para poder relacionarme con amor, para poder ser íntegro y así ser enviado por Dios a predicar el evangelio. Por eso es que Pablo, hermanos, nos dice: no hablemos con hipocresía con las demás personas. Incluso Pablo dice que ellos no hablaron palabras apantallantes, no usaron un lenguaje superior o rimbombante, como diríamos hoy en día. Usaron palabras simples para enseñar verdades profundas. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo. No querer apantallar con nuestras palabras. ¿De qué me sirve, hermano, que yo a usted le saque aquí el griego y le derive la raíz y el artículo, si usted no me va a entender ni papa? Mejor le digo el mensaje de una palabra simple para que usted lo entienda, yo lo entienda y juntos lo practiquemos. Y hermano, eso solamente es posible cuando hablamos palabras honestas. Hay mucha gente hoy en día que usa palabras apantallantes porque quiere recibir la gloria de los hombres, que la gente diga: ay, ese hermano, ¿cómo sabe? Mira cómo se expresa, lo que dice. Hermanos, muchas veces las palabras no son ciertas en nuestra vida. Y sí usamos palabras muy apantallantes, pero nuestra vida en sí no alumbra para ninguna persona. Pablo tiene la autoridad y les dice con toda dirección a los tesalonicenses: yo a ustedes nunca les dije nada hipócrita. Les dije palabras honestas. Todo aquel hermano o hermana que sirve a Dios en esta iglesia debe estar interesado únicamente en que las almas sean salvas. Si usted, hermano, está sirviendo aquí en la iglesia y no tiene esta motivación, entonces déjeme decirle que tiene de dos: o cambia su actitud o deja de servir. Porque la iglesia aquí está para servir, pero para que las almas vengan al conocimiento de Cristo. No para que uno sea reconocido, no para que uno sea beneficiado, para que la gente tenga un encuentro con Dios. Y hermanos, muchos cristianos sirven por conveniencia y se relacionan también por conveniencia. Es por eso que como cristianos aquí somos llamados a hablar con honestidad, exhibiendo un carácter íntegro como el de Cristo nuestro Señor. Pero también, hermanos, nos relacionamos con amor al mostrar actitudes genuinas. Si usted va conmigo a los versos del 6 al 8, va a encontrar que Pablo actuó de manera honesta. Sentía lo que estaba haciendo. Dice la palabra: en cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda, dice Pablo, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, dice Pablo, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Pablo está demostrando una actitud genuina. Está demostrando que lo que hacía era porque lo sentía aquí adentro, porque Dios había puesto eso en su corazón. La conducta del apóstol Pablo y de su colaborador Silas debía servir, hermanos, de guía, de ejemplo, de modelo para los hermanos de la iglesia de los tesalonicenses. Pero también, hermanos, es un modelo para nosotros en la actualidad. Usted y yo podemos aprender de varios hombres y mujeres de la Biblia que fueron íntegros, que actuaron con genuinidad, que usaron palabras honestas. Usted ahí tiene el ejemplo de Pablo, tiene el ejemplo de Timoteo, de Daniel, de los amigos de Daniel, de José, de Job. Hombres íntegros delante de Dios, que tuvieron actitudes genuinas. Ellos fueron, hermanos, tiernos en su trato con las demás personas, así como Pablo estaba siendo tierno en su trato con los hermanos de esta iglesia. Y eso fue porque Pablo tenía un amor genuino. No estaba siendo hipócrita, no estaba haciendo algo que no sentía, sino todo lo contrario, estaba actuando de manera genuina.
el Señor espera que los que le sirvamos a Él sometamos nuestro corazón a su Espíritu. Y su Santo Espíritu nos va a llevar a actuar de manera genuina. Pablo aquí, hermanos, compara ese amor genuino, esas actitudes que tiene con la iglesia de los tesalonicenses al mencionar que cuida de ellos como una nodriza cuida a sus propios hijos. Este amor, hermanos, no era solamente palabras de parte de Pablo. Era un amor que se demostraba con sus acciones. Era un amor que tenía una actitud genuina aquí brotando desde su corazón. Y es por eso que Pablo fue alguien que desarrolló la integridad en su vida. Hoy también debemos pedirle a Dios, hermanos, que produzca en nosotros este mismo amor y esas actitudes genuinas. ¿Para qué? Para que las mostremos a toda la gente a la cual tú y yo servimos aquí en la iglesia, pero también allá afuera. Y la tercera respuesta, hermanos, para ser íntegros, necesitamos tener una conducta irreprensible. Necesitamos entender que hay que actuar de una manera intachable si queremos ser íntegros delante de nuestro Dios. La integridad, hermanos, se demuestra en la forma en la que usted y yo nos conducimos por la vida. Es por eso que Pablo apela en esta carta a la conducta intachable, la conducta recta y justa que él manifestó estando ahí en Tesalónica. Y por eso es que con cierta autoridad les dice, yo me pongo como ejemplo de que sí se puede ser íntegro, tesalonicenses. Nada más que hay que rendir nuestra vida en obediencia al Señor. Por eso, hermanos, es que si queremos integrar en nuestro carácter la integridad, es necesario que nos esforcemos con la ayuda de Dios a tener una conducta recta. Le pregunto también, sin necesidad de que responda en voz alta, ¿usted tiene una conducta irreprensible? En su casa, ¿cómo se comporta? ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona? Porque a veces venimos los domingos y aquí sí venimos como si fuéramos unos santos. Pero en el resto de la semana pues nos comportamos como todo lo contrario a eso. Necesitamos, hermanos, desarrollar integridad. Necesitamos entender que la vida que vivimos aquí en estas cuatro paredes tiene que ser la que vivamos allá afuera también. Porque allá es donde usted y yo tenemos que dar testimonio de que la luz de Cristo ya alumbró nuestra vida. Así que, hermanos, somos irreprensibles cuando actuamos honradamente. Me gusta cómo Pablo dice en el verso 9, a ver, hermanos, ¿no se acuerdan cómo nosotros trabajamos entre ustedes? Día y noche, dice Pablo, nos esforzamos por ganarnos la vida, para no ser una carga para ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Pablo, con mucha autoridad, y yo digo con mucha humildad, está diciendo que él actuó siempre honradamente. Nunca buscó ser beneficiado, sacar provecho, sino que fue alguien que actuó de manera honrada. Y eso lo llevó a tener una conducta irreprensible. Y eso lo llevó a ser íntegro delante de nuestro Dios. Me gusta, hermanos, porque cuando usted y yo nos comportamos como verdaderos cristianos, damos muestra de esa pureza que viene de Dios. Pablo y Silas se condujeron ahí en Tesalónica, pero también en Éfeso, en Filipos, en Roma, en todos los viajes misioneros, de una manera honrada. Siempre trabajando arduamente hasta cansarse, demostrando así su deseo de no ser una carga para la iglesia y que luego se le señalara por eso. Pablo aprovechó muy bien el tiempo junto a cada uno de sus compañeros en el ministerio misionero que él tuvo. Y eso demuestra una conducta irreprensible. Por eso es que Pablo dice aquí, de día y noche nos esforzamos, y ustedes lo vieron, para poderles predicar el evangelio, pues eso era lo que nos interesaba. No me interesaba, dice Pablo, ser rico o tener un gran negocio, me interesaba anunciarles el evangelio. Y por eso es que trabajé, porque así me relacionaba con las personas y a esas personas les podía predicar y anunciar el mensaje de Cristo. Por eso es que, hermanos, Pablo dice, yo de día y de noche me esforcé, actué honradamente. Y nos está diciendo entonces Pablo que un auténtico siervo de Dios no busca adulaciones o ganancias, hermanos, de ningún tipo, sino que ver las almas convertirse a Cristo es mucho más
y lo satisface más que todo el oro del mundo. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿qué es a ti lo que te satisface? Porque si eres un hijo de Dios, lo que debe llenar tu corazón de satisfacción es que la gente siga confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Ese debe ser el anhelo de tu vida y de tu corazón. Y ese es también el anhelo de esta iglesia, que las almas de aquellos perdidos se encuentren con Cristo para hallar ese propósito para su vida. Estos siervos del Señor siempre se comportaron de una manera santa, justa e irreprensible. Todos nosotros, hermanos, por igual, hay que procurar tener una conducta similar a la de estos dos hombres, porque entonces así los adversarios, los que se oponen, los que nos critican, no van a tener nada malo que decir de nosotros. Pero también, hermanos, somos irreprensibles cuando somos fieles a Dios. Ahí en la siguiente diapositiva vamos a encontrar también el verso 10 y 12 que nos dice que para poder ser irreprensibles es necesario ser fieles para con Dios. Dice el verso 10 y 12, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, dice Pablo, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Pablo, hermanos, fue una persona irreprensible porque fue fiel a nuestro Señor. Pablo logró ser aprobado por Dios porque fue fiel delante de Dios. En esta última parte de su carta, de este capítulo, Pablo pone de testigo a Dios. Fíjese nada más, pone de testigo a Dios, quien todo lo sabe, quien conoce nuestro corazón. Y le dice Pablo a los tesalonicenses, pongo de testigo a Dios, pero también a ustedes mismos, para señalar que él se había esforzado por ser un siervo fiel para con el Señor y ser un siervo fiel al llamado que había recibido. Incluso, hermanos, menciona que la fidelidad él la demostró exhortando siempre como un padre a cada uno de los tesalonicenses. Pablo fue un hombre íntegro y fue un hombre con una conducta irreprensible. Cuando nosotros, hermanos, somos guiados por Dios para ir a exhortar a las personas, debemos recordar que nuestra labor debe de ser confrontar y consolar, no condenar. Hay muchas personas que van a confrontar a las personas, pero con el fin de condenarles, de juzgarles. Y Dios nos está diciendo que la conducta irreprensible se demuestra teniendo como propósito la confrontación, el consolar y restaurar a las personas. Eso es lo que Dios está esperando, que como cristianos verdaderos no tengamos palabras condenatorias, no emitamos juicio sobre las demás personas, que de nuestros labios, de nuestra boca, no salgan palabras que destruyan a las personas, sino que las animen, que las edifiquen y que se animen también a tener una conducta irreprensible, tal como nuestro Señor Jesucristo lo tuvo aquí en la tierra. Eso es lo que Dios espera, hermanos. La fidelidad y el buen testimonio que usted y yo mostramos a los demás hombres es el producto de que la luz de Cristo ya esté brillando en usted y en mí. Si usted y yo no estamos trayendo a los pecadores al camino de Cristo, si usted y yo no estamos hablando palabras honestas, si usted y yo no estamos actuando de manera honrada, si usted y yo no estamos siendo fieles a Dios, es porque la luz de Cristo aún no ha brillado en nuestra vida. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, Él nos transforma de manera completa e integral. Nosotros, hermanos, debemos entender que como cristianos somos llamados a reparar aquello que está dañado. Somos llamados a traer de nuevo a esas ovejas perdidas. Somos llamados a consolar a aquellos que están en aflicción. Y eso lo vamos a hacer si somos unas personas irreprensibles delante de Dios. Porque si no, hermanos, nuestra misma actitud y conducta va a ser un estorbo para poder hacer esto una realidad en la vida de esas personas. Quiero terminar, hermano, diciendo que Pablo resalta y les pide a los hermanos de la iglesia en Tesalónica que anden de manera íntegra, como es digno de un hijo de Dios.
El Señor quiere desarrollar en nuestra vida integridad porque eso es propio de un cristiano verdadero. El Señor anhela que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana con dignidad, no que nos escondamos de las personas o que andemos dando un mensaje erróneo a las personas, sino que actuemos de manera íntegra, como es digno de un hijo de Dios, el cual nos ha llamado a su reino y a su gloria. Pero hermanos, para que eso sea posible, ahora mismo Dios nos pide a través de su palabra que andemos como verdaderos cristianos delante de Él. Que seamos íntegros, pero que también esa misma integridad la refleje yo con la persona que tengo al lado, con la persona que tengo en casa, con mi compañero de trabajo, con mi amigo, con mi vecino y con cualquier persona, aunque no la conozca, que demuestre esa integridad. Y al hacer eso, esas personas van a ver en nosotros esa diferencia que Cristo hace en nuestra vida. Ahora mismo Dios nos pide a través de su palabra que andemos como verdaderos cristianos y sobre todo delante de los hombres que nos observan. Cuando tú y yo, hermanos, andamos conforme a esa dignidad, a esta integridad divina, con este carácter verdadero que hemos visto el día de hoy y que hemos visto semanas atrás, manifestamos al mundo que usted y yo tenemos el carácter de nuestro Señor. Hay muchas personas que ni siquiera se animan a decir que son cristianos porque saben que no viven una vida íntegra. Hace ratito en la capacitación para las redes, para los grupos en casa, yo le dije a los hermanos, y se lo voy a decir también a usted, y era algo que no iba a decir, que muchos no se animan a abrir sus casas para tener grupos celulares porque no viven una vida íntegra. ¿Y cómo van a abrir su casa si saben los vecinos lo que ustedes dicen, lo que ustedes hacen? Y entonces por temor, por miedo, por vergüenza, mejor no abro mi casa. Me pierdo la bendición de que mi casa sea una casa de oración donde se alcance al perdido. Y eso porque no somos íntegros. Porque los vecinos saben cómo hablamos en la casa. Porque los vecinos nos ven actuar. Porque los vecinos saben muchas cosas que los hermanos de aquí de la iglesia a lo mejor ni siquiera enterados están. Y es algo que nos impide, hermanos, servirle a nuestro Señor y poner a su servicio también nuestra casa. Yo, hermanos, sinceramente espero que cada uno de nosotros entienda que la integridad es algo que debemos integrar ya a nuestra vida. No debemos perder más el tiempo. Tenemos que ser cristianos de un solo calibre, hermanos. Nada que vivo mi vida cristiana y luego mi vida secular. Usted tiene solo una vida. Y si en su vida está Cristo, tiene que vivir usted como Cristo. No tiene que vivir como cristino. Tiene que vivir como Cristo. Y eso, hermanos, solamente es posible cuando usted y yo actuamos de manera íntegra. El apóstol Pablo sin duda modeló a los creyentes y nos sigue modelando a nosotros, hermanos, una conducta íntegra. Con su ejemplo nos deja claro que sí es posible vivir en integridad. Hay mucha gente que dice, no, pues yo para qué me esfuerzo, no puedo ser íntegro, no puedo actuar con rectitud. Sí se puede. La cosa es que usted primero tiene que dejarle de hacer caso al enemigo que le dice que no va a poder y le crea a Cristo, quien le dice que sí se puede. Así que, mis hermanos, integremos a nuestra vida la integridad a la luz de la palabra. Esforcémonos y oremos de manera constante y ferviente, pidiéndole a nuestro Dios, así como Pablo y Silas, que nos dé valor y confianza para desarrollar integridad, para que, hermanos, cuando el Señor venga, no seamos de esos siervos que al final oirán al Señor decir, nunca los conocí, sino que seamos de esos siervos que el Señor reconoce por su fidelidad y su servicio a Él. Con la ayuda de Dios, hermanos, hoy mismo podemos integrar a nuestra vida la integridad que tanto se necesita en nuestra sociedad. Pero para ello necesitamos ser aprobados por Dios. Y eso solamente va a ocurrir si usted tiene convicciones profundas, si usted desarrolla con la ayuda de Cristo motivaciones correctas para su vida. Solamente va a poder usted desarrollar integridad si se relaciona con amor. Y para ello tiene que cambiar la manera en la que habla, la manera en la que se expresa. Hay algunos que tienen que cambiar hasta su lenguaje corporal porque su cara dice más que sus palabras. Pero con la ayuda de Cristo, hermanos, es posible. Y es necesario para poder vivir en integridad. Y tiene también que mostrar genuinidad desde aquí, desde el corazón.
Que lo que haga sea algo que usted sienta. No nada más que hace por compromiso, para quedar bien, para que no hablen por usted. Que sea algo que le nazca de todo corazón. Y hermanos, si usted quiere ser íntegro, desarrolle una conducta irreprensible. Desarrolle esta conducta intachable actuando de manera honrada. En su trabajo empiece. Actúe de manera honrada, de manera honesta. Llegue temprano, haga su labor de la mejor manera. No saque provecho. Sirva al trabajo sabiendo que está usted sirviendo a su Señor. Hágalo de manera honrada, pero también sea fiel a Dios. Sea honesto con el Señor. Sea íntegro con Dios. Termino, hermanos, diciendo, la única manera de lograr un verdadero carácter cristiano es mirando siempre a Jesús. Si usted quiere saber por qué estos hombres que estudiamos en la Biblia y estas mujeres de las cuales aprendemos mucho, que saben la palabra, desarrollaron un carácter digno de ejemplar, fue porque siempre miraron a Cristo, porque siempre tenían sus ojos puestos en el Señor. Y es por eso que lograron tener un verdadero carácter cristiano. Si usted, hermano, hermana, jóvenes, quieren desarrollar un verdadero carácter cristiano, vean a Cristo y mantengan su mirada puesta en Jesús solamente. Porque si usted hace esto, ese verdadero carácter cristiano va a ser una realidad en su vida y va a ser también una realidad en la mía, pero también va a ser una realidad en esta, la primera iglesia bautista de Veracruz. Yo le quiero preguntar, hermano, y con esto cierro y termino. ¿Te animas a integrar en tu vida la integridad? ¿Te animas a ser una persona de una transparencia total y verdadera delante de Dios y de los hombres? ¿Te animas a ser una persona que realmente viva lo que predica, que viva lo que cree? Si, hermano, tú ahí en tu lugar te animas, y si tu anhelo es realmente integrar a tu vida la integridad, ahí en tu lugar ponte de pie y vamos a unirnos en oración delante de Dios, primero reconociendo, Señor, no hemos actuado de manera íntegra, pero hoy queremos hacer un compromiso contigo. Y como lo cantábamos hace un momento, queremos ser siervos para tu gloria. Y por eso nos queremos comprometer a cuidar nuestras manitas, a cuidar nuestros ojitos, pero también a cuidar nuestra boquita, para que de manera íntegra, Señor, desarrolles en nosotros el carácter de Cristo. Y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Si es el anhelo de tu corazón, integrar la integridad a tu vida, ponte de pie, vamos a orar. Y de esta manera le decimos al Señor, aquí estamos. Listos, Padre, para que desarrolles en nosotros ese verdadero carácter como el de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias te damos, porque sin duda, Señor, nos muestras por medio de tu palabra lo importante y necesario que es desarrollar la integridad de nuestra vida. Señor, reconocemos que es cierto, hemos fallado de manera constante para vivir una vida recta delante de ti. Pero Señor, el día de hoy sabemos que tú nos estás dando una nueva oportunidad. Tu palabra ha sido clara y nos ha hablado y confrontado de una manera en la cual no podemos tomar otra decisión más que pedirte que nos ayudes a desarrollar integridad. Padre, ayúdanos a ser aprobados por ti. Desarrolla esas convicciones en mis hermanos y hermanas y en toda tu iglesia. Pon en nosotros, Padre, motivaciones correctas. Que no busquemos sacar provecho o ser reconocidos, sino que busquemos agradarte solamente a ti. Mi Señor, ayúdanos, Padre, a poder relacionarnos con amor. Ayúdanos a usar palabras honestas y que bendigan la vida de las demás personas. Ayúdanos a mostrar también actitudes genuinas, que sean actitudes, Padre, que nazcan de nuestro corazón. Señor, ya hemos reconocido que muchas veces hemos actuado de manera falsa o hipócrita, pero hoy pedimos que tú por medio de tu Espíritu Santo desarrolles en nosotros esas actitudes genuinas y verdaderas. Señor, gracias porque también vemos a través de la palabra el ejemplo de hombres y mujeres que desarrollaron una conducta intachable, una conducta irreprensible delante de ti, pero también delante de los hombres. Y hoy aquí, Señor, está un grupo de hijos tuyos, está tu iglesia, Padre, pidiendo que nos ayudes
a desarrollar una conducta intachable, a que actuemos de manera honrada, pero también de manera fiel delante de ti, y que siempre demos buen testimonio para las demás personas que todavía no te conocen, pero que con nuestra vida, Señor, ellos puedan entender que tú les amas y que tienes un plan y un propósito para cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestras manos, cuidar nuestra boca, porque, Señor, no te queremos fallar. No queremos, Señor, volver atrás, sino queremos ir hacia adelante, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, para honra y gloria solamente tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.